Espacio. Ya, perfecto. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer encuentro, a nuestro primer conversatorio como Asamblea Constituyente. Somos la primera asamblea que se denomina constituyente, porque las demás asambleas que aparecieron después del 18 de octubre eran asambleas territoriales que estaban hablando sobre todo sobre la Constitución, sobre la revuelta, de muchos temas, y nosotros nos convocamos como una asamblea constituyente para hablar sobre los temas relacionados de la Convención Constitucional, temas que se hablaron mucho en las asambleas anteriores, sobre los derechos sobre todo. En muchas de las asambleas se habló de los derechos, hicimos simulacro de asamblea constituyente en noviembre del año pasado, pero muy poco se ha hablado sobre ¿qué va a ser, cómo va a ser la Convención Constitucional? Claro que antes del 25 de octubre tampoco sabíamos si iba a ser Convención Constitucional o Convención Mixta. Por lo tanto, la gran conversación era sobre los derechos, muy poco sobre la distribución del poder, porque en pocas asambleas y conversatorios he visto que se hable de esa segunda parte de la Constitución que define la distribución del poder, pero casi nada se ha hablado del reglamento de la Convención Constitucional. Y nuestra vecina Verónica, en una reunión que tuvimos la semana pasada, dio esa idea, y enseguida nos contactamos con Diego, y en una semana organizamos ese conversatorio para hablar sobre ese tema que es casi desconocido para todo el mundo. Los vecinos hicieron muchas preguntas en el chat, todas las preguntas las tiene Diego. Ustedes también, si abren el WhatsApp de la asamblea, también pueden ver las preguntas. Entonces, para no quitar más tiempo, le voy a dar la palabra a Diego para presentarse y para que empecemos nuestro conversatorio con la idea de que tengamos tiempo para hacer las preguntas que nos convocan aquí en este conversatorio. Dale, Diego. Sí, gracias, Miros, por la invitación, y a ustedes por estar aquí en una tarde. Me imagino que es complejo conectarse a tanta cosa. Miros decía, después tengo que partir a otra, pero independiente que estemos sobrecargados y sobrecargadas por la pandemia, hay que aprovechar que con la virtualidad podemos conectarnos a cosas que antes no podíamos. Así que ojalá que sea lo más provechoso esto. Yo algunas y algunos lo ubico porque hemos estado haciendo los talleres y simulacros, y soy estudiante de Derecho. Hice un curso de posgrado, diplomado de proceso constituyente, me gusta mucho, y ahora estoy investigando en particular sobre el reglamento, así que por eso acepté feliz la invitación de Miros, porque es fundamental el tema en cuanto a la consideración del proceso constituyente en su conjunto. Así que lo que voy a hacer yo es exponer unos minutos, y después voy a ir respondiendo todas las preguntas que me mandó Juan Carlos y Lamiros. Y obviamente yo siempre lo digo esto: si van teniendo dudas, háganla al tiro y no esperar hasta el final, porque la idea es que vayan quedando claras las cosas y que después puedan compartir las cosas que salgan de aquí, porque es importante como tomar conciencia de algunas cosas. Yo, bueno, voy a partir ya la exposición para no quitarles más tiempo, pero creo que hay dos cosas claves que hay que considerar como conclusiones, que después las vamos a retomar. Una es el presupuesto que va a tener la convención, a propósito de que esta semana se está discutiendo el presupuesto en el Congreso Nacional. Va a ser importante cuánto presupuesto va a tener esta convención. Y lo segundo es tratar de identificar el reglamento de la convención como un torniquete más dentro de los torniquetes que hemos tenido dentro de este proceso, porque obviamente sabemos que la Constitución define las reglas del juego, pero antes de definir esas reglas del juego vamos a tener que definir las reglas del juego de la convención. Entonces ahí es donde aparece este reglamento de la convención y toma tanta importancia. Así que sin más, comenzamos. Con lo primero que quería partir yo era como que tomáramos un poco de noción o conciencia de lo que, como en nuestra historia, antes de partir con experiencia comparada, como lo que ha pasado en Chile con los procesos constituyentes. El último proceso constituyente en Chile, el del 80, no tuvo un reglamento
simplemente fue una organización entre personas que empezaron a pensar qué es lo que querían para la Constitución y no tuvo una reglamentación, solamente una estructura orgánica de una presidencia, que era Enrique Ortúzar. Por eso la Comisión de Estudios por una Nueva Constitución de la Junta se le conoce también como Comisión Ortúzar, y trabajó solamente en un grupo. Es decir, el conjunto de profesores y profesoras trabajaba solamente en una comisión extendida que se juntaba 2, 3, 4 veces a la semana y trabajaba en función de los comentarios y comentarias del tema que tuvieran según la tabla. Un proceso anterior, que el del 25, sí tuvo un intento de reglamento. Si no se acuerdan, ese proceso del 24, liderado por el expresidente Arturo Alessandri Palma, y ahí se formaron dos comisiones. Una que vería los contenidos de la nueva constitución, en ese momento para reemplazar la de 1833, y otra comisión que vería precisamente una especie de reglamento, cómo se iba a organizar el órgano constituyente y de qué manera iba a integrar participación. En la práctica lo que sucedió fue que esa segunda comisión que yo le acabo de mencionar no funcionó. Solamente sesionó la comisión que veía los contenidos de una nueva constitución, y ahí es muy interesante ver cómo la persona que tenía el poder de dar las palabras, que en este caso el presidente de la República era Arturo Alessandri, él daba las palabras, él arbitrariamente decía quién podía tomar o no, y cuando el tema no le interesaba simplemente no daba las palabras. Ustedes pueden revisar afortunadamente las actas de esas sesiones. Entonces es importante incluso regular quién tiene el poder de dar las palabras, porque eso determina de qué manera se va a ir configurando el texto constitucional. Al final, como les dije, no funcionó esa segunda comisión y el texto fue aprobado solamente en esa subcomisión y luego se plebiscitó, pese a que había un intento en esos años de una asamblea constituyente. Y más atrás, el caso del 33, se repitió lo del 80. Un grupo de personas escribió el texto, en particular una persona recogió todas las propuestas en esa época y se promulgó la Constitución. Entonces, en esta breve pasada histórica se habrán dado cuenta que no hemos tenido alguna especie de algo parecido a lo que es la Convención Constitucional que vamos a tener ahora tan pronto a la vuelta de la esquina. Entonces, es importante dimensionar de que va a ser algo histórico en nuestro país. Nunca ha habido un órgano abierto, participativo y democrático, tampoco un órgano donde tengamos personas 100% electas para trabajar ese objetivo, porque como uno podría considerar, por ejemplo, momento constituyente a las reformas constitucionales que ha tenido en una constitución. Por ejemplo, en el 2005 se hicieron grandes cambios a la Constitución del 80, o a la Constitución de 1833 se le hicieron hartos cambios en 1874. Entonces, ahí fueron los congresos que reformaron la Constitución, pero en este caso vamos a tener un órgano 100% electo. Y aquí, con lo que quería partir, repetir la idea del principio. O sea, aparte de que es un hecho inédito, es un proceso muy importante, porque según el itinerario que establece la reforma constitucional, cuando, no sé si se acuerdan, comisión técnica paritaria entre oposición y oficialismo, algunos profesores y profesoras o abogados, entre ellos, por ejemplo, la Claudia Hayes. No, sí, con eso. La Jime tiene el micrófono prendido. Ahí sí. Algunos que participaron de esta comisión técnica se encargaron de materializar el acuerdo de los partidos políticos en una reforma constitucional. Entonces, ahí se describe un poquito el itinerario que va a tener la convención. Ahora, como decía Lamiros, ya sabemos que es una convención constitucional, por lo tanto, todo el articulado de la convención mixta nos vale madres, porque no va a tener consideración, y lo que vamos a identificar entonces o poner ojo es a lo que se dice de la Convención Constitucional. Sobre lo que se dice de la Convención Constitucional es que primero viene el proceso de elecciones, ¿cierto? Lo que parte con la inscripción el 11 de enero, y va en la campaña que se materializa en la misma elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales, así que ahí vamos a tener que poner ojo de tantas candidaturas que vamos a tener que recibir en nuestros cuerpos. Y ahí el 11 de abril se supone que cuando tengamos los resultados de quienes integran el órgano constituyente, lo primero que hace es que el presidente de la República convoca a la primera sesión de la convención. Esto por temas como
administrativos o jurídicos, que es una muy buena pregunta que podemos comenzar si lo tienen, que es porque la Convención Constitucional no tiene personalidad jurídica. Esto no significa que la Convención Constitucional sea autónoma o no. Tiene autonomía para decidir lo que quiera, un poder constituyente originario que toma sus propias determinaciones, pero como para efectos de personalidad jurídica no la tiene en cuanto a que no administra sus propios recursos. Entonces, obviamente puede tomar sus propias decisiones, pero necesita que los recursos salgan de alguna parte, porque tenemos una convención constitucional que necesita financiamiento. Entonces, ese financiamiento actualmente, y antes de que se diga lo contrario, lo administra como el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? Va a citar a la primera sesión de la Convención Constitucional y como según la instalación que pueda definir, en este caso la Constitución dice que si no hay alguna, va a ser en el ex Congreso Nacional en Santiago. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Porque esto como de la autonomía o algo es complejo, pero como la principal idea a rescatar es que, por ejemplo, yo les decía al inicio de que la discusión presupuestaria va a ser muy importante, porque dentro de las glosas que hay para presupuesto siempre, por ejemplo, está educación, se destina X cantidad de millones, para salud, esta, para carabineros, esta. Y de hecho a veces se juega con eso de que no le vamos a dar ningún peso a carabineros hasta que no se haga algo, por ejemplo. La cosa es que una de esas glosas va a ser proceso constituyente y se va a definir cuántos millones va a tener como el Estado para invertir en la convención, porque hay que pagarle a los convencionales, ¿cierto? Que tienen una remuneración, va a haber una secretaría técnica, van a tener que contratar seguramente funcionarios y funcionarias, van a tener que costear gastos de instalación donde tengan que trabajar, a lo mejor si es que se le tienen que pagar, no sé, pues servicios de capacitación, porque no todo y todas, ojalá, no todo y todas sean abogados y abogadas, entonces van a tener que tener también equipos trabajando para ellos y ellas, y también los gastos que va a significar lo que es la participación ciudadana, que es un punto que también vamos a abordar en esta exposición. Entonces, como ven, hay muchos gastos, ¿y de dónde tienen que salir? Del Estado. Verónica. Una pregunta, Diego, ¿y eso no está en el presupuesto que está en discusión en el Congreso en este momento? Sí, sí está. ¿Está la glosa para la Convención Constitucional? Sí. Ok. A lo que tenemos que ponerle ojo es a cuánta cantidad de dinero va a haber para esa instancia. Obviamente no es una glosa que esté todos los años porque este proceso es nuevo, pero sí este año hay una cantidad destinada para estos gastos que yo les dije. Entonces, a mi juicio tiene que ser una cantidad adecuada para poder implementar un proceso participativo, sea a través de encuestas, sea a través de cabildos, sea a través de lo que vayamos a ver después cuando veamos mecanismos de participación. Así que hay una tarea a la cual ponerle ojo. Paulina. Diego, una consulta. Nosotros como asamblea, bueno, territorial y autoconvocada, vamos a querer tener contacto con los constituyentes. No sé si en el reglamento se va a poder acordar eso, pero también es muy importante la difusión en los medios. Entonces, ¿el Congreso también considera el presupuesto para poder difundir en plataformas y eso? ¿Está considerado? Sí, de hecho eso lo vamos a retomar después cuando veamos cuáles son las características que debiese tener este reglamento, pero efectivamente dentro del presupuesto debiese considerarse todo este tipo de medidas para publicitar lo que está haciendo la convención. Entonces, aparte de esa idea como de la importancia presupuestaria, como para seguir con el hilo de cronograma de lo que va a ser la convención, apenas les llega esta invitación, ellos sesionan en este primer como sesión de la Convención Constitucional y lo que hacen primero es precisamente discutir, ya, ¿quién va a ser nuestra presidencia, vicepresidencia? Si es que ellos mismos definen, por ejemplo, organizarse en torno a otros cargos, aparte de la vicepresidencia y presidencia, por ejemplo, comités por X cantidad de convencionales, ahí la convención tiene autonomía para normarse. Y ahí es donde entra el reglamento. Es decir, los convencionales tienen que llegar y decir, ya, nos vamos a organizar de X manera, vamos a hacer X actividades y Z va a ser nuestro itinerario y cronograma.
Entonces, esto es totalmente importante porque de eso depende las características que Paulina acaba de preguntar, como si es que, por ejemplo, la convención se va a ir a encerrar al Cerro Santa Lucía y no va a salir de ahí hasta que se cumplan los 9 meses o se prorroga por 12 y nosotros no nos vamos a enterar hasta después recibir el texto de la Convención Constitucional, como eso puede decir en el reglamento. O, por otra manera, puede decir, la Convención Constitucional se va a organizar en esta comuna en específico, pero va a ir rotando para descentralizar un poco la discusión y que todas las comunas tengan posibilidades de tener cerca la convención, lo que, por ejemplo, yo he tenido la experiencia afortunadamente de conversar con constitucionales de otros países y nos han dicho que siempre la presión ciudadana es fundamental para el desarrollo de la convención. Es decir, obviamente vamos a hablar aquí en esta sesión los mecanismos de participación que podemos tener para que nosotros y nosotras tengamos incidencia en lo que hagan los convencionales, pero la herramienta más importante que tenemos, y hay otra tarea para que ustedes lo apunten, es la incidencia. Es decir, cuando haya un tema, por ejemplo, fundamental por abordar en la convención, que estemos nosotros y nosotras fuera de la convención presionando a nuestros convencionales, es lo mejor que podemos hacer, y qué mejor representación de eso que el 25 de octubre y las marchas masivas que terminaron por apretar a los partidos políticos y levantar una reforma constitucional. O sea, esto no lo hicieron los partidos políticos por pura voluntad, fue la ciudadanía, nosotros y nosotras movilizados que levantamos el proceso constituyente. Entonces, ahí hay otro aprendizaje más, que la convención se instale lo más cercano posible a la ciudadanía, y esto no es irse a la punta del cerro, sino que sesionar de una manera cercana, pero también con los mecanismos que generen una publicidad y transparencia correspondiente. Y ahí viene el primer punto y la respuesta a la Paulina, que para mí es fundamental que la convención, a través de su reglamento, establezca mecanismos para exteriorizar todo lo que hace. Mientras menos secretismo haya, mejor. Es decir, no sería ideal, y yo creo que los sectores más conservadores lo van a querer así, que hayan espacios de negociación, por ejemplo, que sean secretos. Por ejemplo, actualmente en el Congreso Nacional hay solo una comisión que sesiona en secreto, que es la Comisión de Fuerzas Armadas, que por decisiones estratégicas del país no sesiona con actas ni se transmite en el canal del Congreso. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero todas las comisiones están obligadas a transmitirse. Está el canal del Congreso, en este caso hay un canal para la Cámara de Diputados y un canal para el Senado. Se transmiten todas las comisiones, todas las sesiones en pleno, independiente que uno no la vea nunca, o para el 10% la hayamos visto por primera vez, que fue algo que pasó bastante, pero lo más lógico sería entonces que se replicara eso y hubiese un canal público, abierto, para poder ver todo lo que hacen los convencionales, ojalá 24/7. O sea, a lo mejor ustedes van a decir, oye, pero es una infracción a la privacidad, pero ojalá sea como un reality show, porque mientras más transparente sea, mejor vamos a estar y conscientes de las decisiones que tomen los convencionales y no sea de espalda a la ciudadanía. Porque si hay secretismos y hay negociaciones, se genera estos cuestionamientos a la legitimidad. O sea, una nueva constitución no va a ser solamente lo que se escriba, sino que también la legitimidad y la cercanía con la que nosotros como ciudadanos y ciudadanas le otorguemos al proceso en su conjunto, no tan solo los contenidos, ¿ya? Entonces, ahí hay un primer elemento. ¿Qué otras medidas, aparte de televisar o exponer a través de redes sociales todo el proceso? Sería, por ejemplo, que hubiese acta de toda la instancia, ¿cierto? Que hubiese una unidad de democratización de lo que está pasando, porque no todos y todas son doctores en Derecho Constitucional. No todos entienden lo que significa un proceso legislativo, y legítimamente, si no todos y todas se dedican a esto. Por eso yo estoy, por ejemplo, ahora compartiendo con ustedes estas nociones, pero no todos y todas tienen que saber cuáles son las etapas de un proceso constituyente, porque tampoco hay una receta que diga el proceso constituyente tiene que hacerse así, así. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que toda la gente pueda entenderlo? Bueno, debiese haber una instancia dedicada a comunicar lo que está haciendo. Es decir, por ejemplo, un resumen diario. La Convención Constitucional sesionó y trabajó en estas comisiones e hizo esto y esto y esto. Cosa que todos sepamos con un reporte. Por ejemplo, yo no me voy a cansar de repetir esta idea, pero lo ideal sería que hubiese una aplicación del proceso constituyente. Porque la mayoría de las personas en Chile, si bien es cierto, no todas y todos tienen televisión, sí, la mayoría tiene teléfono, smartphone.
De hecho, hay más teléfonos que personas en Chile. Y, por ejemplo, que el gobierno o quien tenga que financiarlo se comprometa a que esta aplicación sea sin datos móviles, como lo hacen las compañías. No sé si ustedes han visto cómo pueden usar WhatsApp gratis. Por ejemplo, que se pueda usar esa aplicación gratis. Y ahí nos enteremos como qué ha sesionado el órgano constituyente, qué medidas ha implementado, qué votaciones hubo, qué conversaron los constituyentes. Mientras más información tengamos, mejor. Pero una cosa es la sobreinformación, perdón, la información, y otra es la sobreinformación. Como si hay mucha información dando vuelta, igual nos confunde. Entonces, ahí viene una segunda característica, que el proceso sea lo más simple y amigable posible. Porque va a ser muy complejo que, por ejemplo, haya una instancia que ya tiene que pasar por un comité, después se va a redactar una propuesta, después va a pasar por la comisión, después va a volver, después se junta la comisión armonizadora, después va a tener que decidir el comité directivo, después se vota en pleno y después vuelve a la comisión. Como si ya con suerte a nosotros y nosotras nos cuesta ver, por ejemplo, cuando se legisla una reforma constitucional, que va a la Cámara de Origen, después a la segunda Cámara, vuelve otra vez a tercer trámite legislativo. O sea, para que un proceso constituyente sea apropiado por la gente, tiene que ser lo más cercano y amigable posible. Entonces, una segunda característica, aparte de la transparencia y publicidad, es que este proceso tenga la menor cantidad de instancias y que sea lo más cercano posible para que lo podamos comprender. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Ya. Otro elemento... dale, Paulina. Sí, mira, hablando, o sea, nos queda clarísimo lo que ha explicado hasta el momento, Diego, muchas gracias. Y quería hacerte una consulta en relación a cuando nosotros escojamos los constituyentes, nosotros podemos, antes de que vayan a reunirse y reunirse y conversar sobre el reglamento que ellos van a tener que seguir, nosotros podemos imponerle qué es lo que ellos tienen que, como el mandato soberano, como lo explica el profesor Gabriel Salazar, obligarlos a ellos a que armen el reglamento según lo que las asambleas quieren, según que las asambleas territoriales manden a hacer un reglamento, o más o menos una pauta general para que ellos se guíen y puedan avanzar más rápido para ganar tiempo, porque yo creo que eso va a tomar tiempo de armar el reglamento, como que las asambleas podríamos apoyar y tratar de darle una pauta generalizada tal vez, que es más o menos lo que nosotros queremos y cómo queremos que ellos se rijan. ¿Es posible hacer eso, Diego? Es una muy buena pregunta y yo creo que ahí salen dos elementos. Una, que es que si uno le propone a la convención como que acaten un documento como este es el reglamento, como apruébenlo, sería precisamente una infracción a su autonomía, porque la convención es autónoma para dictar sus propias reglas, ¿cierto? Pero obviamente, como dice, sí se le puede enviar una propuesta. O sea, de hecho yo creo que en la práctica es lo que va a pasar. Los centros de estudio de derecha y de izquierda están trabajando en propuestas de reglamento de la Convención Constitucional y como asambleas territoriales, o en este caso constitucionales, tienen que trabajar en ideas y propuestas para levantarle al órgano constituyente en su conjunto o también a las candidaturas del distrito correspondiente en particular. Es decir, yo te elijo como constituyente, pero apenas se instalen, como tú tienes que asegurar que el reglamento consagre un proceso constituyente participativo, transparente, que sea lo más sencillo posible y no con una orgánica compleja, como eso efectivamente se puede hacer y creo que es lo que va a pasar. Y de hecho, lo más sensato sería llegar lo más avanzado posible con un consenso. Por ejemplo, no sé, apenas se eligen los convencionales, va a pasar una semana o 2 semanas que tengan su primera sesión de instalación, que era lo que yo les comentaba. Entonces, lo más probable es que, por ejemplo, todos los convencionales de oficialismo, que son más cercanos a la derecha, se junten y digan, ya, nosotros para el reglamento queremos esto y esto y esto. Y los opositores o que son progresistas, porque oposición hay varias, pero que digan, nosotros queremos para el reglamento esto y esto y esto. Como eso yo creo que sí o sí va a pasar y tenemos que ponerle mucha atención, porque antes de que se instalen, estas conversaciones van a pasar, porque también va a venir la típica, apenas venga la elección, la imagen de CNN Omega que te va a poner el gráfico y decir, estos son los convencionales de izquierda, estos son los convencionales de derecha. Y ahí tenemos que calcular si es que cumplimos con los 2/3 también, porque
la reforma constitucional, y ahora está la Constitución, dice, las normas se deben aprobar con los 2/3, pero también dice, las normas y el reglamento de la convención debe aprobarse por 2/3. Entonces, si es que, por ejemplo, sectores afines, sea de la derecha, sea de la izquierda, sean del mismo sector, ojalá sea la mayor cantidad de independientes posible, lleguen, y si son de la misma afinidad y cumplen con los 2/3, lo más probable es que impongan el reglamento. Entonces, ahí otra cosa que a propósito de la pregunta de Paulina en cuanto a la temporalidad, es muy importante tener presente que, por ejemplo, el caso colombiano, que uno siempre cita cuando escucha experiencia comparada, no se demoró tanto en su reglamento, y eso lo hizo provechoso. Pero, por ejemplo, el caso boliviano, si ustedes lo revisan, se demoró demasiado en escribir su reglamento. Entonces, ¿cómo vamos a perder meses y meses, el caso boliviano es casi un año, en escribir el reglamento de cómo vamos a escribir las reglas, si tenemos que conversar de lo importante, de cómo va a ser la salud, cómo va a ser la educación, cómo van a ser las pensiones, cómo vamos a establecer las atribuciones del Congreso? Eso es lo que tenemos que conversar, entonces no podemos perder tiempo en el reglamento. Y ahí efectivamente, como preguntaba Paulina, sí se pueden levantar propuestas y me imagino que deben ir siguiendo estos hilos. Y con el último punto que yo quería antes de pasar a responder las preguntas, bueno, ya estaba lo de la orgánica amigable, lo de la participación, o sea, lo de la transparencia y publicidad, y lo tercero es lo de la participación, ojalá incidente. Porque una cosa es que sepamos todo lo que están haciendo los convencionales, pero no es lo ideal que solamente a quienes elijamos como constituyentes se dediquen a escribir. O sea, nosotros y nosotras también somos sujetos constituyentes, tenemos también el poder originario y tenemos la potestad para poder dar nuestras opiniones, ojalá de manera incidente, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, recogiendo esa inquietud de antes, ¿qué cosas debiese haber en el reglamento? Bueno, por ejemplo, lo mínimo es que haya audiencias públicas como las tiene el Congreso actualmente. O sea, cuando se discute un tema, se invita a cierta persona para exponer. Pero ahí lo ideal es que no sean exposiciones de los mismos centros de estudio de siempre. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de no sé, educación, invitan a los centros de estudio solamente, pero ¿por qué no invitar a profesores y profesoras o a estudiantes que viven la realidad del día a día? Y eso es lo que debiese representarse en el órgano constituyente. Otra cosa es que haya, por ejemplo, algún mecanismo, como yo les decía, de encuesta. No sé, hay algunos casos en la experiencia comparada que les llega a la casa, tal cual como el censo, por correo, un formulario a cada hogar y les dice, ¿qué opinan ustedes de estos temas? Entonces después eso se sistematiza y le llega a los convencionales como, esta es la opinión de la gente en función de estos puntos. Idealmente que sean pocos puntos porque mientras más puntos, más difícil es de sistematizar. Otra opción más es, por ejemplo, lo que hacemos con los cabildos, sea los que se han organizado post estallido social o ya iniciado el proceso constituyente. O sea, por ejemplo, lo que fue la experiencia, me imagino que aquí gran cantidad de personas participaron del proceso de Bachelet, que no llegó a buen puerto, pero que sí generó una especie de cabildo ciudadanos que tenía una pauta, que había que mandar las conclusiones escritas por correo. Bueno, eso se puede hacer. El problema es que generalmente ese tipo de trabajos hay que invertir mucho dinero porque la sistematización es muy compleja, cuando no es de alternativas. O sea, de hecho, por eso los colegios y la misma PSU, que ahora se llama PTU, es de alternativas, porque así tienen los resultados luego. Porque si fuese de desarrollo, que sería lo ideal, se demoraría mucho más en tener los resultados, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que sean alternativas, pero también que hayan instancias para conversar. Yo, por ejemplo, lo que nosotros como Comando Constituyente hicimos fue esta especie de simulacros, que fue muy positivo porque, bueno, aquí algunos los veo que participaron, y gracias por haber participado, tuvieron la oportunidad de simular lo que era un órgano constituyente y una conversación. Ojalá haya más instancias así, pero el problema es que cuesta mucho sistematizar. Nosotros, como no tenemos recursos, no pudimos pagarle a alguien para que sistematizara todas las actas de lo que hicieron los grupos. Porque para eso, como hay gente que trabaja y se dedica a eso, como porque en verdad es una pega, como no podemos pedirle a alguien que no lo haga, entonces ahí hay otro gasto más. Y fuera de eso, como, bueno, para hacer un poco más interactiva la cosa, como
¿qué otros mecanismos de participación creen ustedes que debiesen haber? Aparte de lo que yo les dije, como encuestas, cabildos, como, ¿qué otros mecanismos de participación se imaginan ustedes? Denle. Puede ser, si no se llega a algún acuerdo de algo, nosotros podamos votar en alguna especie de plebiscito como para desenredar los desacuerdos que tengan en la convención constitucional las opositores o los que estén de parte de nosotros. ¿Podemos destrabar los problemas en alguna votación o plebiscito? ¿Estará permitido eso? Puede pasar legítimamente que se deriva a una consulta, es decir, como está entrampada la convención. Ahora bien, es muy poco probable que pase porque 2/3 es un quórum como ideal para fomentar una discusión y evitar ese tipo de determinaciones. Por ejemplo, si fuese por mayoría simple, podría haber esta división, pero el 2/3 te obliga a que haya una conversación. Pero efectivamente puede que si es que hay como dos mociones contrapuestas y el órgano define como es necesario que la ciudadanía define, por ejemplo, si quiere que Chile sea un estado unitario o un estado federal. Pero eso significaría como aplazar un poco más el proceso, que no se demore 9 meses, porque igual para votar informadamente uno necesita que como informarse de las opciones que van a estar en cuestión. Ahora bien, la idea es que el plebiscito de salida sea únicamente para votar el texto. Entonces lo ideal es que no se plebisciten cuestiones alternativas, pero sí, como Mónica ponía en el comentario aquí, que haya consultas vinculantes intermedias, por ejemplo. No sé, a través de esta misma encuesta que yo les decía o en esta aplicación que yo les propuse para que ustedes propusieran, como, no sé, a todos les llega un mensaje un día X y les dice, ya, ¿qué quieren? Y solo se puede votar desde con tu número de teléfono, no sé. Tengo anotada tu duda, Mónica, pero la voy a abordar al tiro. Pero antes quería escuchar si tienen alguna otra propuesta para que la comentara. Así no se hace tan monótono esto. Ya Miroslava. A Verónica levantó la mano, te salvaste. Rendición de cuentas o información a los electores, por una parte, y por otra parte, un canal, tú estás proponiendo lo de las audiencias públicas, un canal para recibir las propuestas ciudadanas. Sí, justo esa yo quería tocarla, pero estaba esperando que ustedes la comentaran. En el caso de Ecuador, hubo la posibilidad de que toda la gente que quisiera podía mandar sugerencias al órgano constituyente. Y ahí el presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, Alberto Acosta, nos decía, uno de los constituyentes se iban rotando, tenía que leer toda esa ruma, era una sala llena de propuestas. Y ahí la complejidad que tiene es que, bueno, es positivo porque podemos enviarlas, pero no se pudo hacer una clara sistematización de eso, como ver cuáles eran las ideas predominantes, por ejemplo, cuáles eran como las cosas que más se repetían, sino que simplemente se tomó en consideración como para ir leyendo las cosas que enviaba la gente. Pero efectivamente esa puede ser, por ejemplo, que, no sé, 1000 personas puedan mandar una sugerencia. Y si son 5000 personas, se discute con urgencia. Y si son 15000, tiene que adoptarse obligatoriamente, no sé, cosas así. Pero que también, como hay que poner ojo también con lo que decía, aparte de la cantidad, porque si son muchas, se hace complejo que el órgano pueda sistematizarla, y ahí es lo ideal que haya alguien a cargo de sistematizarlo y que no sean los propios convencionales, porque tenemos que hacer que ellos solamente escriban las normas y no desligarlo de otras tareas, porque si no, afectamos un poco el producto de la nueva constitución. Y por otro lado está como la cantidad de firmas que proponemos para ciertas cuestiones. Por ejemplo, no sé, que alguien como junte una cantidad de firmas y diga el aborto va a estar prohibido y eso queda a nivel constitucional. Y reúne la cantidad de firmas que lo hacen obligatorio, vinculante o incidente, y eso sería lamentable y un retroceso para los derechos reproductivos de las mujeres.
y que, por ejemplo, obviamente las organizaciones o las mujeres en su conjunto se organizan y proponen otra cuestión, pero la otra también cumple la cantidad de firmas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resuelve el órgano constituyente? Entonces, ahí hay que poner ojo con la cantidad de firmas que hay. Yo tiendo a pensar que, aunque cueste, debiese ser una cantidad de firmas alta para generar esta conversación y ojalá intercomunal. Porque, por ejemplo, hay cuestiones que puede proponer alguna comuna, pero que ojalá dialogue con otras comunas si al final la Constitución es un proyecto nacional. Y ahí, a ver, ¿qué otra cosa quería decir? Bueno, que también es importante dentro de los funcionarios o funcionarias que se contemplen, hay un organismo de efectivamente sistematización. Y aparte que haya también de poder la posibilidad de enviar cuestiones escritas o con cantidad de firmas, que haya una constante participación de audiencias públicas de la gente. No tan solo invitaciones a la comisión, que es lo que les dije antes, sino que, por ejemplo, una comisión, dentro de todas las comisiones que puedan haber, que se encarguen de escuchar constantemente a la gente. Y, por ejemplo, lo más bonito sería que fuese al azar, porque al azar es más democrático. Entonces todas las personas que quieren asistir alguna vez, como se inscriben en un formulario y de ahí se sortea. Entonces, por ejemplo, sale Verónica Virgilio y tiene que ir a exponer a la Convención Constitucional. Y le preguntan de varias cosas. Y después eso lo puede ver toda la gente y dice, ya, esta es la opinión de alguien de la comuna de Ñuñoa. Y así con la comuna, no sé, pues de aquí del sur, de Contulmo, en el norte de Arica, y vamos viendo de manera aleatoria cuál es la opinión de la gente, que sería distinto a, por ejemplo, lo que siempre termina pasando, que creo que ya se los dije, que las audiencias las concentran los centros de estudio y que al final responden a los mismos sectores de siempre. O sea, no sé, pues, siempre invitan para las cuestiones de educación, o sea, libertad y desarrollo. Y obviamente eso es cercano a Chile Vamos, como qué distinto hay de lo que podría exponer un parlamentario. Es mejor que esos espacios lo ocupe gente que no forma parte de fundaciones, ONG o centros de pensamiento y pueda exteriorizar lo que efectivamente pasa. Y aquí quiero, a lo mejor se aleja un poco de la esencia del reglamento, pero lo ideal es que la discusión constitucional sea lo más cercana a la gente. Porque los temas constitucionales generalmente abordan el tema de lo público y a veces nuestros representantes ni siquiera se atienden en los servicios públicos. Entonces terminan regulando cosas que ni siquiera saben cómo funcionan. Eso es lo que hace realmente preocupante y lo que ha generado estos años y años de desconexión. Ya, esta no es una idea mía, se la robé a la profe Claudia Hayes en nuestro programa radio que tenemos, lo digo para citarla debidamente, pero yo le encuentro toda la razón. O sea, si vamos, por ejemplo, en el órgano constituyente a analizar cómo funciona el sistema de salud y tenemos que lamentablemente todos los convencionales se atienden en un sistema privado, ¿cómo van a saber las deficiencias que tiene el sistema de salud? ¿Cómo van a saber ellos las horas que hay de espera para atenderse en el hospital? Entonces, ahí hay una cuestión fundamental. Y bueno, con lo último que quería cerrar para ir desglosando las preguntas que ustedes me han ido anotando y también las del chat, que quería comentar que obviamente el órgano constituyente va a tener una instancia plenaria como lo tiene el Congreso Nacional. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando hay votación en pleno y está la mesa adelante y dice en votación, ya. Lo más probable es que eso haya también. Pero no está claro como cuáles van a ser las instancias intermedias, es decir, si van a haber comisiones o no. Uno tiende a pensar que lo más lógico que vaya a pasar es que los constituyentes se dividan en grupos, es decir, 10 constituyentes van a trabajar en propuestas de salud, 10 constituyentes en educación, 10 en Poder Judicial, 10 en Congreso Nacional, como comisiones como la hay en el Congreso, pero obviamente de temas mucho más generales o mucho más como específicos de los que hay actualmente en la Comisión. Mira, yo les voy a leer los capítulos que tiene actualmente la Constitución, como para que sepamos más o menos qué comisiones podrían haber en el órgano, ¿ya? Por ejemplo, el primer capítulo dice bases de la institucionalidad. Y todo esto fue el tema que más se demoró en conversar la Comisión Ortúzar cuando se instaló, porque son los primeros artículos, es decir, Chile es una república democrática, pero aquí habían otras cosas como el Estado asegurará como a la organización intermedia, que es cosas que hemos visto del Estado subsidiario, ya. Como ese es el primer capítulo, base de la institucionalidad. El segundo es nacionalidad
y ciudadanía. Es decir, quiénes son ciudadanos, quiénes no lo son, quién tiene derecho a sufragio, quiénes no lo tienen, en qué medida se pierden, quién tiene derecho a ser elegido o no. Y luego viene el capítulo 3 que dice de los derechos y deberes constitucionales. Y ahí está el artículo 19 y siguientes que dice el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la libertad de enseñanza, a la libertad de trabajo, etc. Luego viene gobierno, el capítulo 4, como quién puede ser presidente de la República o presidenta, cuáles son las atribuciones del gobierno, de los ministros de Estado, etc. Y cuáles son los estados de excepción constitucional. Luego viene el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el CERVEL, la Contraloría, las Fuerzas Armadas, el Consejo de Seguridad Nacional, que en la práctica ya no existe, que es el COSENA, el Banco Central y Gobierno y Administración Interior del Estado, que considera administración provincial, regional, municipalidades, etc. Y el último capítulo es reforma de la Constitución. Entonces, para que más o menos ustedes sepan qué capítulos tiene la Constitución, que lo más probable es que respondan a las comisiones que van a tener. Y aquí viene la segunda pregunta interactiva. Lógicamente no está claro, porque eso lo tiene que ver el reglamento, pero yo siento que andan dando vuelta algunas propuestas, que es esta idea que yo les decía de la complejidad que va a tener el proceso. Una propuesta puede ser, por ejemplo, que a medida que las comisiones vayan generando propuestas de artículo, se voten inmediatamente en pleno. Es decir, el lunes se juntan las comisiones, el martes estamos votando en pleno todo lo que salga de las comisiones. Y otra opción, por ejemplo, sería, no sé, dedicar 3, 4 meses para las comisiones, se organicen, escuchen a la gente y propongan propuestas varias sobre articulado, y luego de eso el pleno se encargue de ir votando las cosas. Obviamente, y aquí quiero despejar una duda, no es que la votación en ningún caso vaya a ser por 2/3 en su conjunto del reglamento, o sea, del texto constitucional. Esto quedó descartado, que es la idea que no sé si se acuerdan que proponía Alaman, que al final tenía que votarse todo por 2/3. Ya, eso no es así. Eso quedó desechado en el acuerdo y también quedó desechado en la reforma constitucional. Lo único que se vota por 2/3 es norma por norma. ¿Ya? No es que al final se vaya a hacer una revisión de todo y se diga, ya, ahora va a estar listo el texto, votémoslo por 2/3. No es así, ¿ya? Entonces, me gustaría como... Perdón. ¿Sí? Perdón, es que no entiendo, necesito que lo expliques de nuevo, Ya. pero déjame agregar una cosa. Lo que pasa es que leí por ahí en un chat esto de los 2/3 que tú estás diciendo, de los no 2/3. Y leí esta tarde la ley 21.200 y para mi sorpresa no encontré en ningún lugar que diga que el articulado deba aprobarse por 2/3, ni que el plebiscito final. Entonces, me gustaría que lo explicaras de manera que yo lo entienda. Mira, lo que yo decía era que el acuerdo dice que el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación por un quórum de 2/3. Claro. Y lo que hizo la comisión técnica es copiar y pegar, y eso quedó en la Constitución. Es decir, el artículo correspondiente, que es el 133, dice: la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Es decir... Pero eso no lo dice respecto del articulado, del contenido. Sí, no, a eso se refiere con las normas. Se refiere al reglamento, pero luego al contenido de la Constitución no es necesariamente 2/3, ¿eso es lo que estás diciendo? No, dice, la Convención deberá aprobar las normas, y a eso nos referimos con las normas de la nueva Constitución. Ah, ok. Yeah. Y el reglamento de votación. O si no, diría, deberá aprobar las normas del reglamento de votación. ¿Ya? Ok, ya. Se refiere a que norma por norma, es decir, artículo 1 va a tener que ser votado por 2/3. Lo que yo digo que queda desechado, que es algo que proponía Alaman, era que aparte de votar norma por 2/3, era que cuando todas estas normas se fueran aprobadas, que son los artículos de la Constitución, a eso se refiere normas, en el acuerdo y en la nueva, o sea, y en el artículo 133 de la Constitución, es que al final, cuando tengamos todos los artículos aprobados, se hiciera una votación doble
Es decir, Ah. nuevamente votar el texto en su Ok. conjunto por 2/3. Eso es lo que yo digo que quedó desechado, Ok. porque ni en el acuerdo estaba así, ni en la reforma constitucional. Entonces, no puede de ninguna manera la convención decir al final se va a votar por 2/3 porque eso quedó desechado. Lo que sí puede pasar, y aquí yo también siempre que puedo lo sugiero, es que para votar norma por norma es necesario votarlo por 2/3. Pero, por ejemplo, dentro de las comisiones, el reglamento puede establecer un quórum distinto. Puede decir que, por ejemplo, dentro de las comisiones con sus miembros sesionando, no necesariamente tenga que votar internamente una propuesta por 2/3. Puede decir, dentro de las comisiones, la votación será de 50% más uno de sus miembros en ejercicio. Como eso sería para mí lo más sensato que pasara. Si la única limitación es que cada norma tiene que ser votada por 2/3. Y En el plenario. reglamento tiene que ser aprobado por 2/3. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Voy a ir revisándola una por una para que quedemos bien claros y obviamente pueden hacer más preguntas. Aquí Mónica puso, cierto que 2/3 aprueba un reglamento, pero 1/3 más 1 puede oponerse a un reglamento nefasto a la participación ciudadana y popular. ¿Esto es así? No, eso, la consulta vinculante es cuando yo pregunté. Pero esa es tu pregunta, Mónica, ¿cierto? Sí. Y aquí yo no sé si quieres comentarla. No, la verdad es que me causa duda. ¿Te fijas? Porque en algún momento pensamos, claro, 2/3 para aprobar algo, pero ¿y qué hacemos si tendremos la fuerza en algún momento de oponernos a algo que sea muy nefasto? Esa es mi pregunta. Por ejemplo, esto primero que a mí, a diferencia de lo que tú piensas, yo creo que el reglamento interno tiene tiene mucha gravitancia y por lo tanto yo lo veo muy importante. Por eso que referí la pregunta al reglamento, pero la verdad es que me preocupa eso de los 2/3 versus cómo oponerse o cómo aprobar. No. Sí. Mira, aquí una idea, no sé si alcanzaste a llegar, pero al principio yo les dije que lo primero que va a hacer la convención es, recibir el llamado, y en este caso, según dice la Constitución, del presidente de la República que cita a la convención, y lo primero que hace ellos y ellas es elegir a su mesa directiva con presidencia y vicepresidencia y al tiro define su reglamento. Entonces, yo creo que lo que va a pasar en la práctica es que van a recibir las sugerencias de todas las partes, como ya lo están haciendo los centros de estudio de aquí y de allá, proponiendo propuestas de reglamento. Lo que también debiese hacer la ciudadanía organizada, por ejemplo, en este tipo de asamblea. Es decir, qué cosas queremos para que tenga el reglamento. Y aquí lo importante es que el reglamento tiene que ser aprobado en su conjunto. No como la Constitución, que es norma por norma. Entonces, aquí el ejercicio, y aquí a lo mejor podemos discutir en esto, pero yo tiendo a pensar que la negociación no tiene que ser como escuchado como algo malo, sino que es un ejercicio de conversación donde el otro tiene que ceder algo y el otro tiene que ceder algo. Entonces, por ejemplo, lo más probable es que los sectores progresistas, así como yo lo he estado viendo ahora por redes sociales, todos proponen mecanismos de participación incidente y que hayan estas ideas que yo les comenté en esta sesión. Entonces, a lo mejor la derecha dice ya, yo quiero que ya te apruebo lo de la participación ciudadana, pero tú me apruebas que la Secretaría Técnica, como en vez de tener 3 cargos, tenga 5 cargos. No sé, y el otro lado le tiene que responder con algo, es decir, no, solamente que sean 3 y que sea abierto a un concurso público. Como ese ejercicio fue lo que fue precisamente el acuerdo, o sea, a lo que se llegó ese día, que era el 14 de noviembre, me gustaría mucho después que hubiese un libro de esto, pero la derecha llegó con una propuesta del gobierno que era tener un congreso constituyente, que el congreso escribiera. No sé si se acuerdan que salió Blumel en la mañana diciendo como nosotros nos abrimos a un proceso de nueva constitución y va a ser a través de un congreso constituyente. Pero la oposición dijo, no, pues si nosotros tenemos asamblea constituyente. Y los otros dijeron, no, congreso constituyente. Y ahí se dieron en tener una opción que fuese una convención mixta, 80 y 20. Y ahí otro sector le dijo, no, pues, o sea, nosotros queremos que esto sea, que la gente decida qué organismo quiere, si una convención mixta o una convención constitucional. Y el otro le dijo,
ya, pero tiene que haber un plebiscito de entrada y de salida. Y ahí el otro dijo, ya, pues te acepto el plebiscito de entrada y salida, pero esto tiene que ser de una hoja en blanco. Y la otra le dijo, ya, te acepto la hoja en blanco, pero que no se llame Asamblea Constituyente, porque eso me recuerda a Venezuela. Y así le pusieron Convención Constitucional. Literal, esa fue la negociación. Entonces, bueno, que a mí me gusta mucho historia y me puse a revisar todos esos documentos, pero la cosa es que ese ejercicio de diálogo y de negociación van a tener que hacer los convencionales en los primeros días que sesionen. Entonces ahí lo que tenemos que hacer nosotros es presionar a todos nuestros convencionales, y ahí la idea de Paulina era muy buena, es decir, yo te elijo como convencional, pero tú en el reglamento tienes que asegurarme que haya participación ciudadana incidente, vinculante, y que se asegure mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas también, como decía Verónica. Es decir, que los convencionales no se laven las manos y digan, puta, ustedes me eligieron y yo como avanzo por mi propio carril. No, tiene que ir constantemente a los distritos, explicar lo que estaba haciendo, recoger las opiniones, como tal cual como tiene un parlamentario una semana distrital. Ahora bien, los parlamentarios a veces esas semanas se la dedican a descansar, pero como ahí lo ideal es que efectivamente en el reglamento, como Mónica tiene una preocupación legítima, o sea, ese tercio va a proponer cosas nefastas, pero lo más sensato sería que los que tengan los 2/3, que ojalá sean los sectores más progresistas, puedan como asegurar como piso mínimo estas cosas, como que asegure participación ciudadana y popular. ¿Ya? Entonces, ahí yo les decía que hay que poner ojo, como no sé, yo les propongo esto para que lo hagan, como a todas las candidaturas del distrito 10, que es el distrito de su comuna, háganle firmar una carta que diga, ustedes cuando escriban el reglamento nos tienen que asegurar que haya participación ciudadana. Firma Asamblea Vecinal de Ñuñoa, Providencia, La Granja, San Joaquín, Santiago Centro, serás comunal del distrito. Yo creo que eso es una muy buena opción. Y sigo con, no sé si Mónica ahí quedó... Sí, voy a ir respondiendo las otras, ¿ya? Otra duda que, bueno, a todo esto yo no sé si les dije, pero la Mirus me mandó todas las dudas que tenían ustedes, así que las voy a ir respondiendo. Y si tienen más, las vamos... Una pregunta era la diferencia entre normas y reglamento, que tiendo a pensar que es la confusión que tuvimos recién. Que el artículo 133 dice las normas y el reglamento de la convención, y a eso se refiere con las normas, que son los artículos de la nueva constitución. ¿Ya? Okay. A eso se refiere el artículo. Y eso es lo que tiene que ser votado por 2/3. Entonces ahí, no sé, yo me imagino que, por ejemplo, cada comisión va a trabajar en propuestas de artículo. Es decir, la Comisión de Salud trabaja y dice, el Estado se encargará de asegurar salud de calidad a todos los ciudadanos. Y eso después se va a votar en pleno, y eso es lo que tiene que ser votado por 2/3. Entonces, yo lo que les sugería ahí también es que dentro de la comisión no es necesario que haya otra vez 2/3, sino que puede ser que sea por 50+1, como es ahora actualmente dentro de las comisiones de la Cámara. ¿Sí, Verónica? Porfa, una pregunta. Y ponte el ejemplo que acabas de poner. Ese artículo va a plenario, no logra los 2/3. ¿Qué pasa con ese artículo? Lo más probable es que vuelva. Yo veo muy difícil que, por ejemplo, algo se rechace y se como salga de la historia, porque, por ejemplo, otra de las cosas que lo más probable es que haga la convención es establecer un cronograma como de conversaciones, pero también de mínimos. O sea, como un compromiso de que sí o sí tenga que haber algo sobre el poder judicial. O sea, no puede haber una constitución que no aborde el poder judicial. Entonces, me imagino que el mecanismo, lo más probable que así sea, es que si se rechazan esa votación plenaria, vuelva a la comisión y plantee otro articulado que genere consenso, y se vuelva a votar hasta que logremos tener un articulado sobre esa materia que nos comprometimos a que sea como mínimo. ¿Ya? Entonces, yo no me respondieron delante, así que quiero que me lo respondan ahora. ¿Qué es lo que ustedes se imaginan que es lo más eficiente? Porque yo estoy como estudiando esta cuestión, pero también me gustaría escucharle a ustedes, como, ¿qué creen ustedes que es más eficiente? Que suceda esto que comentamos recién, como que haya una propuesta articulada, se rechaza, se vuelve a pasar a la comisión, o que
las comisiones trabajen por cierto tiempo y después la plenaria se encargue de votarlas todas. Como, ¿qué es lo que se imaginan ustedes? Yo creo que mejor que Hablamos. cada articulado se vote y no dejemos 4 meses y después que resulte que no decidieron nada, no escribieron nada, puro estuvieron peleando, por ejemplo, y después de 4 meses no tenemos ni un artículo sobre salud, o ni un artículo sobre poder judicial, o ni un artículo sobre nacionalidad, que ahora están, y ciudadanía, que ahora están candente con la migración. ¿Te fijas? Entonces, si los dejamos 4 meses, capaz que, no sé, capaz que no lo hagan. Yo preferiría que se vote uno a uno y se avance así. Como a medida que tenga un producto, se pase a plenario. Ajá. ¿Sí? ¿Alguien más que quisiera exteriorizar sus ideas, pensar en voz alta? Que es muy positivo también para ir recogiendo sus ideas. Dale, Vera. Que cuando algo haga ese tránsito varias veces, por ejemplo, va y vuelve 2 veces, entonces eso tenga un mecanismo adicional, que sea, por ejemplo, consulta ciudadana o una encuesta, como dijiste tú. Yo preferiría que fuera una consulta oficial, pero a lo mejor no se pueden hacer 200 consultas en un periodo y eso puede pasar 200 veces en el periodo de un año, ¿no? O sea, Muy buena que idea. entre a incidir la ciudadanía cuando Sí. haya ese... Sí, de hecho, como una idea también que rescato de lo que comentaste recién es que haya como un límite también para que no sea chacota como se rechaza y vuelve, se rechaza y vuelve, sino que hay un Claro. límite, no sé, de 2 trámites o de 3 trámites para tratar un solo tema, porque va a pasar lo que dijo Miroslava recién, que como pasa mucho tiempo y todavía no tenemos un producto sobre un tema en específico. Perdona, No sé pero si alguien más. ¿por qué podría rechazarse y volver? En el sentido que sería la comisión la que no acepta el rechazo, por decirlo así. Porque cada norma tiene que ser aprobada por 2/3. Entonces, si se Okay. como no cumple con los 2/3 y esa norma que propuso la comisión no está aprobada por ese quórum, ¿Por qué volvería? ¿A qué te refieres con vuelve? Si la comisión tendría que acatar la votación de 2/3. Muy buena pregunta, porque si se rechaza no habría nada. Entonces, si estamos hablando de una temática que sí es constitucional, como la definición de, no sé, Perdón. yo les decía de salud, a eso Claro, me refería con vuelve. No te refieres a que vuelve la misma, que insisten en lo No. mismo, sino que dan otra alternativa que también es rechazada. Sí, porque es lo que va a pasar y yo le decía al principio como que tienen que poner atención de que los temas se van a discutir en cierta instancia y después van a pasar a pleno y dependiendo de las instancias que establezca la misma convención, como puede que haya entre medio, no sé, una comisión revisora, una comisión armonizadora, entonces mientras más instancias hayan quizás es más complejo, no sé, pero yo en el ejemplo que les ponía de que solamente hubiese comisión y el pleno, como puede que la comisión, no sé, de salud proponga algo, lo someta a votación en el pleno, no tiene los 2/3, entonces obliga a la comisión a volver a proponer algo en esa materia, que ojalá genere el consenso de los 2/3. Ahora, en ese sentido, uno cuando trabaja en las distintas comisiones o las distintas normas de la Constitución, en estricto rigor, obviamente, digamos, o te haces asesorar por alguien técnico, pero al final no es un abanico infinito de posibilidades. Probablemente uno va a tratar de copiar lo mejor que va a encontrar en el mundo, algunas opciones, y siempre habrán 2 posturas en pugna, 3, o sea, no creo que sea tan diverso, y probablemente debe haber algunos articulados específicos que van a ser los que ya sabemos que son más relevantes respecto del claro, probablemente me da la impresión de que va a haber mucho más consenso de lo que se supone, digamos. ¿O no es tan así? Sí, de hecho, precisamente hay que poner atención a esos temas polémicos porque van a ser los que van a estar más regulados, quizá no van a ser problemas de forma, o sea, no creo que se rechace una cuestión porque la coma va aquí, la coma va allá, o esto merece otro inciso en el mismo artículo, sino que vayan a ser contenido realmente de forma. Porque aquí tenemos que recordar de que hay ciertos sectores, la derecha más conservadora y neoliberal, que tiene todo para perder.
todo. Entonces Claro. se va a oponer a toda cuestión de fondo. Entonces me imagino a lo que me refería con esta situación de que pasa, se rechaza, es porque, no sé, pues, convence a cierto sector por una propuesta más moderada y se rechaza esa posición, vuelve a la comisión y en vez de proponer una salud universal para todos, proponen como solamente un mecanismo de financiamiento común, pero siguen habiendo clínicas privadas y hospitales públicos. ¿Cachai? Claro, claro. Como lo que va a pasar es que va a obligar, y por eso yo les decía que es muy, en cierta parte positivo lo de los 2/3, porque obliga a dialogar a los sectores. No así con la mayoría simple, que para nosotros sería mucho más fácil, no sé, implementar una idea mucho más progresista, pero como obliga a conversar sobre todo. Y aquí es donde vienen las concesiones, como que yo insisto, como no tienen que mirarse en manera negativa siempre y cuando esté todo el proceso de manera pública. O sea, lo feo sería, y aquí viene otra pregunta que hicieron en el chat, Claro. que es, de hecho creo que la... A mí imagina que no los compren. Eso, pero que no sé dónde está. Aquí está. Jimena decía, podemos influir en los constituyentes. ¿Cómo regulas que no sean amedrentados mediante lobby de grupos empresarios o tomen sus decisiones? Bueno, ahí está el problema, y por eso yo les decía que mientras las cámaras sigan más los constituyentes, mejor. Porque si le damos margen a que, no sé, pues tengan estas reuniones secretas que a veces... Espérate, Jimé quería decir algo. No, parece que no. Pero mientras menos espacios como de secretismo y de paso a negociaciones privadas, mientras menos espacios de esos, mejor para la ciudadanía, porque este proceso tiene que ser lo más público posible, 24/7, aunque signifique como invasión a la privacidad, como necesitamos saber dónde están los convencionales a cada momento, que hablan entre ellos, porque no podemos permitir que ocurran estas cuestiones que, no sé, no sé si ustedes se acuerdan de lo que fue como, no sé, procesos legislativos bien icónicos, como la reforma educacional, como significó una negociación bien, para decirlo en términos coloquiales, bien chancha entre la derecha y sectores de la nueva mayoría, como negociar cuestiones que no tenían nada que ver con la ley de educación y que pasó porque habían conversaciones que no pasaban por la sala, llegaban a la sala todos cuadrados mágicamente. Entonces, si queremos evitar eso, necesitamos que las cosas se conversen realmente en el órgano constituyente y de manera transparente. Ahora bien, ¿cómo evitamos que haya un lobby externo? Puta, yo sería súper invasivo, como les dije recién, porque es tan importante la labor constituyente que incluso haría público qué ganan los constituyentes antes del proceso constituyente y después. Súper importante. Los ingresos que tiene antes y los ingresos que tiene después. Imagínate, termina el proceso constituyente y tiene millones y millones. Oye, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo te financiaste la campaña? ¿Por qué tienes tantas llamadas de Andrónico Luxic? Como eso tenemos que saberlo también, pues si es un proceso tan importante para la ciudadanía, necesitamos saber todo lo que está pasando. Como a lo mejor ustedes dirán que invasivo, pero como no tenemos margen para que se repitan errores como los que han pasado los últimos 30 años. ¿Y eso debería estar en el reglamento también? Ay, perdón, Pau. Ya lo hice. Algo muy corto. Con eso yo me acuerdo de lo que tú mencionaste, que podría ayudarnos con la carta que firmáramos los distritos para amarrar al constituyente, cosa de que la piense 2 veces si quiere corromperse por plata o por lobby que hagan, no sé, por la salmonera, las forestales, etcétera, porque eso va a pasar. De hecho, ya las salmoneras están creando una página bien amigable para reunir gente porque ellos quieren mandar constituyentes, ¿cachai? Entonces, ¿qué mecanismo tenemos? ¿Solamente la calle para presionar? Si nos traicionan, por ejemplo, bien drástica la palabra que uso, pero si nos traicionase un constituyente, ¿la única opción que tenemos es protestar en la calle hasta sacarlo? ¿O puede haber algún mecanismo que nos ayude de manera más democrática a decir, oye, no, pues tú no estás cumpliendo, necesitamos que te bajes y elegir a otro representante? ¿O eso está muy lejos de que podamos hacerlo? No puede pasar que de hecho dentro del reglamento, no sé, pues haya un apartado o un artículo dentro del reglamento que diga estas son las obligaciones del constituyente y ahí como haya dentro de las obligaciones que hemos comentado aquí,
y el mismo reglamento considere, por ejemplo, que cualquier infracción a ese capítulo de obligaciones del constituyente va a significar posibilidad de recusación por parte de la ciudadanía del distrito o como algún procedimiento administrativo interno de la convención o judicial, lo que también afortunadamente está considerado de que cualquier conflicto a la interna de la convención va a significar que ya está establecido que es la Corte Suprema el tribunal que pasa a conocer de los conflictos. Entonces, si en el reglamento se establece que tiene que cumplir X, Y, Z obligaciones y no las cumple, para la casa o... Clases de ética. No sé, pues por ejemplo, ¿por qué no poner en el reglamento el que infringe una de estas normas no puede acceder a cargo de por vida? La va a pensar 4 o 5 veces antes de... Juan Carlos. Espera. Es común, o está siendo un poco más común en Chile, que se generen grupos de o que tienen interés en ir observando las formas, no tan solo de la Corte Suprema, o las formas en que está resolviendo la Corte Suprema algunas materias. Entonces, hay una serie de abogados que están siendo especialistas. ¿Te recuerdas hace poco días te mandé cómo los abogados expertos en derecho internacional empiezan a hacer una observación permanente de lo que la Corte Suprema está resolviendo, en base a que si cometen errores o no cometen errores. Sería lo mismo acá, porque no basta con que se televisen, porque todos nosotros podemos ver la exposición de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, para que haya una transparencia. Pero es mucho más transparente cuando la sociedad misma es capaz de organizarse y hacer un seguimiento mucho más detallado de las intervenciones o de lo que se está votando. Es decir, las asambleas constituyentes no tan solo tienen que estar llamadas a hablar sobre las temáticas o a hacer propuestas, sino que también a tener un control, y ese control se hace haciendo una observación, y eso va a tener que ser más especializada. Es decir, no tan solo requiere que nosotros vayamos estudiando los temas constituyentes, sino tener la capacidad de poder tener la inteligencia de distintos expertos que estén cerca nuestro para ir haciendo esas observaciones permanentes, porque estamos hablando de un periodo largo. O sea, estamos hablando tal vez de 12 meses en que cada día va a haber una temática específica. Por lo tanto, también surge la alerta misma de este tipo de organizaciones que tienen que ser más y capacidad y hacer crecer para poder incorporar una serie qué sé yo, de vecinos que pudiesen ayudar en esta forma de ir haciendo una observación permanente, un observatorio permanente. Es lo mismo, yo creo que incluso algunas universidades están haciendo también un trabajo similar. Sí, mira, Juan Carlos, de lo que dijiste yo tengo 2 cosas que comentar, que es lo que dije al principio. Como está bien que tengamos como expertos de nuestra mano ayudándonos, no sé, pues a democratizar el conocimiento y estar en atención a lo que está pasando, pero yo creo que el objetivo, aparte de ese, tiene que ser prioritario de que el órgano constituyente tenga, no sé, una unidad de comunicación o de transparencia, que es lo que yo les decía, para que se encargue de comunicar adecuadamente las cosas que trabaje la convención, porque no todos y todas son abogados, no todos y todas son magíster o derecho magíster o doctorado en derecho constitucional, y para que un proceso constituyente sea legítimo tiene que ser comprendido por toda la ciudadanía, incluso quienes no tienen escolaridad, lamentablemente. Entonces ahí es necesario que haya una unidad especializada. No sé, pues por ejemplo el Congreso tiene la biblioteca del Congreso Nacional, que aparte de subir las leyes, como también sube cápsulas de video, sube informes, hace entrevistas, como yo me imagino que eso tiene que ser fundamental, invertir plata, porque la idea que yo les repetí desde el principio es una nueva constitución no es solamente un conjunto de articulados que va a haber, sino que también cómo la ciudadanía se apropia del texto, y eso
pasa por comprenderlo principalmente. Entonces, afortunadamente, ¿qué mejor educación cívica de un proceso constituyente que vivir uno propio? Así que estamos viviendo un proceso histórico y tenemos la posibilidad en primera persona de conocer qué es un proceso constituyente. Y la segunda idea que te iba a decir se me olvidó, así con toda honestidad, pero que no iba a repetir lo que iba a decir porque estoy muy de acuerdo de que lo que hagamos como... ahí está. Lo que hagamos como organización es fundamental. Que lo que yo le repetí al principio era que independiente que los mecanismos de participación que hayan en el reglamento, como el clave va a ser la calle. Como no soltar la calle. Como no hay mejor mecanismo de presión que estar afuera de la Convención Constitucional y pifiarles porque no están aprobando X cuestión. Como eso es. Como sin violencia, pero haciendo notar nuestra presencia. Como no todos y todas van a ser convencionales, solamente hay 155 cupos, pero toda la ciudadanía es el poder constituyente originario. No tan solo los que los van a escribir. Entonces, bueno, ahí mi mensaje es a no soltar la calle. Pero paso a responder las otras preguntas. Creo que Vero tenía una pregunta antes de que hablara. Ya me la respondiste, gracias. Ya. Voy con las otras. Preguntaba Pablo por el chat y también me llegó, ¿cómo se elegirá la Secretaría Técnica? Ahí, como se espera que en el proceso constituyente... Espera. Haya constantemente una secretaría técnica como de profesionales, como gente docta en el proceso constituyente, que lo más probable es que vengan de universidades, de las facultades de Derecho, pero como una cosa va a ser lo que es una secretaría de apoyo, que es lo único que se ha considerado de momento, y lo otro es que, por ejemplo, el órgano constituyente dentro de sus convencionales tenga una secretaría técnica que se encargue de resolver cuestiones como claves. Por ejemplo, yo he escuchado al profesor Baza, seguramente lo ubican, Jaime Baza, Sí. que ha hablado que es clave que no exista un organismo de convencionales que tenga un poder de veto. Por ejemplo, que el propio reglamento considere, no sé, lo que yo les decía antes, como 6 convencionales van a regular las temáticas que generen controversia. Como esa cuestión igual es como media antidemocrática, como ¿cómo se van a elegir esas 6 personas internamente para una secretaría técnica? ¿Van a ser igual cueteados políticos? Entonces es como complejo. Y respondiendo a la pregunta como de Pablo, de cómo se van a elegir los de la Secretaría Técnica, que esto es como el organismo externo, lo más sensato sería que ojalá sea a través de concurso público y transparente y no a través de cuoteo político, porque no hay experto, como incluso uno que está conversando con usted ahora, nadie es imparcial. El derecho tampoco es parcial. O sea, tampoco es imparcial, perdón. Es parcial, porque uno tiene su opinión política y Claro. sí entiende el derecho y la reglamentación de cierta manera. Entonces, no sé, pues, si va a poner bueno, mi profe constitucional fue Francisco Zúñiga, que lo deben haber visto por ahí. Él también tiene militancia y todo eso, entonces, independiente de que sea un destacado constitucionalista, sí responde a cierto coteo político, entonces, lo ideal es que sea por concurso público, de una manera como transparente y que cumpla ciertos criterios más que como por afinidad, que fue lo que pasó con el comité técnico que vio la reforma constitucional, que respondió como a 5 de oposición y 5 de oficialismo, pero que en realidad ahí no era tan complicado porque lo único que tenían que hacer era materializar el acuerdo en ley. Pero aquí como una secretaría externa sí va a tener cierto poder de definición, entonces hay que poner mucho ojo de qué personas van y que no respondan a cuoteos políticos. Otra pregunta que me llegó era ¿cómo se verá y si se verá en el reglamento el procedimiento de votación y comisiones? Yo creo que eso ya lo respondimos, como de que la convención cuando se junte va a determinar cuál va a ser su orgánica y funcionamiento, cuáles van a ser sus procedimientos, sus comisiones que probablemente sean las mismas de los temas de los capítulos de las constituciones, pero ahí, como los sistemas de votación, yo vuelvo a insistir, como una cosa es que las normas se voten por 2/3, pero puede que en cada comisión se establezca un quórum mucho menor, por ejemplo, 50% más 1.
sea, para mí sería lo ideal que en vez de las comisiones votarse por 2/3, se votara por 50% más 1. Otro es asignaciones presupuestarias, Congreso Ejecutivo, que es lo que yo les decía al principio, no sé si se acuerdan, que ahora la otra semana se va a discutir full presupuesto en el Congreso Nacional y hay que poner ojo, ¿cuántos millones hay para el proceso constituyente? Que sea lo adecuado para llevar a cabo un proceso con los equipos de apoyo correspondientes, pero también que sea un quórum que facilite levantar participación ciudadana. Otra pregunta que llegó es ¿cómo se organizarán los constituyentes? Me imagino que esa también pregunta la abordamos aquí. Es decir, diferentes instancias de organización. Yo creo que lo más factible también es que se eviten las figuras intermedias como los comités. No sé si han escuchado alguna vez dar declaraciones en la prensa los jefes de bancada, que es una figura informal e intermedia que tiene el Congreso, que es como para resolver cuestiones administrativas, como se juntan los jefes de bancada y toman ciertas resoluciones sobre la tabla, sobre ciertas cuestiones, y para mí esos organismos como que en la práctica funcionan en el Congreso, pero que al final genera cuestionamientos en la legitimidad que tiene para la participación de independientes. Por ejemplo, todos los partidos van a tener sus bancadas, pero ¿qué pasa con los independientes? ¿Cómo van a tener que armar su propia bancada? ¿Y a qué cantidad de constitucionales responde eso? Entonces, ahí lo ideal, a mi juicio, sería evitar todas estas figuras intermedias y que esté todo debidamente regulado en el reglamento a través de comisión. No sé, pues por ejemplo, si va a haber una comisión redactora que esté debidamente regulada, que diga va a funcionar en esta fecha hasta fecha, se van a elegir entre todos los constitucionales, al azar, por votación, no sé, pero que no responda a estos organismos intermedios que generan como desigualdad entre militantes e independientes. Otra pregunta que llegó es, ¿cómo habrá un feedback con la ciudadanía? Y aquí, bueno, esto es también otra cosa que conversamos, que no tan solo es cómo los constituyentes deben responder hacia abajo con mecanismos de rendición de cuentas y cómo explicarle a la ciudadanía a través de elementos de transparencia y publicidad, sino que también de cómo la ciudadanía sube sus opiniones, sea a través de todo lo que hemos hablado, encuestas, consultas, cabildo, etc. Otra pregunta que para mí es fundamental que llegó es, ¿qué pasa con los artículos que no logran los 2/3? Y bueno, ya les dije recién que puede que el reglamento considere como que haya un mecanismo de que si se rechaza y es un tema fundamental, se vuelva a discutir, o también puede ser otra que no sé si han escuchado harto que dice, bueno, si esto no está en la Constitución, después se puede regular por ley simple en el siguiente periodo legislativo. ¿Ya? Esto es algo que puede pasar y es porque, no sé, pues si una Constitución no tiene algo, nada quita el hecho que después se le puede agregar. Por ejemplo, la Constitución del 80 originalmente no facilitaba o no consideraba ni siquiera la elección de gobernadores regionales. Y se legisló debidamente y se integró y se subió a la Constitución. Ahora la Constitución dice, se elegirán gobernadores regionales, bla, bla, bla. Como eso, como no tiene que ser una incertidumbre. Ahora bien, yo quiero, como fuera de los temas de reglamento, como esta es una idea que yo tengo, que creo que el proceso constituyente va a ser precisamente para desconstitucionalizar algunas cosas. Porque no necesariamente tiene que estar todo en la Constitución. Entonces ahí, por ejemplo, no sé, lo de la Fuerza Armada, a lo mejor no estaría bueno que no estuviera con rango constitucional. O, por ejemplo, hay cosas que sí deberían subir a la Constitución, como elementos claves de las leyes orgánicas de salud o leyes orgánicas de educación, porque son muy específicas las cuestiones que salen. No sé, pues en educación solamente sale la libertad de enseñanza y que hay posibilidad de abrir colegios, cerrar colegios y los padres tienen el derecho preferente para elegir colegio. Y aparte hay otro artículo que dice, hay derecho a educación, el que no tenga recursos, el Estado le va a asegurar su educación. Pero no sé, pues, no hay ninguna palabra que diga calidad. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo esa cuestión no la vamos a poner? Entonces, ahí hay ciertas cosas que sí se tienen que poner, pero también
está esta idea de desconstitucionalizar algunas cosas. Y con esta idea yo quería cerrar porque ya estamos como a las 9:30, veo sus caras descansadas, pero es que ahí, aparte de estas cuestiones como reglamentarias, va a ser relevante lo que va a ser la conversación política. Es decir, es relevante para que pongamos atención de en qué orden se discuten las cosas también. Porque no es lo mismo, por ejemplo, empezar a discutir de cuestiones específicas y después nos vamos dando cuenta al desarrollo del trabajo de las comisiones que hay cuestiones fundamentales que no se han trabajado. Entonces, lo lógico sería que la primera comisión que sesionara, al igual como lo hizo la Comisión Ortúzar, es las bases de la institucionalidad. Como vamos a tener un Estado nuevamente subsidiario, o vamos a tener un Estado garante social de derecho, vamos a tener un sistema presidencialista de nuevo, o vamos a tener un sistema que regule efectivamente la atribución entre las dos. Entonces, es fundamental como identificar cuál es el cronograma y orden de las cosas, porque eso también va a definir de qué manera van a quedar establecidas las cosas en la Constitución. Entonces, mi sugerencia ahí, si es que ustedes después conversan con constituyentes o algunos de ustedes constituyentes, es partir por lo general a lo específico, porque también hay cosas, como lo discutimos antes, que no pueden faltar como de la Constitución. No nos podemos quedar sin regular el Poder Judicial. O sea, tenemos que establecer que hay, no sé, una Corte Suprema, que la función de juzgar es separada a la función de investigar. Entonces va a tener que seguir un ministerio público autónomo que se encargue de investigar las causas. Como todas esas cosas a lo mejor van a ser repetición de lo que ya está, pero no pueden quedarse sin regulación. Entonces ahí yo estoy muy de acuerdo con la idea de Miroslava de que hay que establecer un cronograma para que no pase tanto tiempo de que los constituyentes pasen meses y meses sin escribir ninguna propuesta. Pero no todo tiene que ser escribir y discusión entre ellos, sino que también escuchar a la gente. Entonces esa idea es clave, como un proceso constituyente y su legitimidad se va a medir por la participación ciudadana que tenga, y si es incidente o no, por esta idea de apropiación también. Entonces, la idea que yo he repetido a lo largo de toda esta idea es que no tan solo un proceso constitucional va a estar legitimado por tener una cantidad de artículos y eso es una nueva constitución, sino que una nueva constitución es cómo se logra revertir este escenario de desconexión entre las normas y la ciudadanía, y para eso tenemos que hacernos parte, no tan solo viendo todo lo que pasa, sino que también teniendo la posibilidad de escuchar y de incidir y dar nuestra opinión para con el órgano constituyente. Así que eso. Muchas gracias, Diego. Me parece que todos... Me parece que todos quedamos con ganas de escuchar más. A lo mejor tenemos una posibilidad de hacer otro conversatorio con temas más específicos, con temas más acotados, que podemos invitarte, y menos mal que tenemos esa posibilidad virtual para que desde 700 kilómetros podemos estar en contacto para hablar sobre estas cosas. Te agradezco muchísimo. Y me imagino que todos todos vamos a salir con cosas que de verdad no teníamos idea que existían, porque es cierto que no todos somos abogados, pero sí es cierto también que todos tenemos opinión, y esa opinión tenemos que darla, tenemos que hacer todo lo posible para que sea escuchada. Así que muchas gracias, Diego. Si quieres, tú sales. Si quieren ustedes, podemos quedarnos Sí, o unos sea, 5 yo, minutitos ya más. son las 9:30 y me tengo que ir, pero lo único decir de que la discusión sobre escaños reservados es la otra semana, se discute en el Senado, para que ojalá le pongan atención y logren presionar a los senadores que faltan para la votación, porque es importante que no otra vez la derecha como imponga su mezquindad, porque merecemos un compromiso histórico con los pueblos originarios de tener escaños supramayoritarios, es decir, fuera de los 155 cupos y cupos específicos para ellos, y no restándole a los 155 que tenemos ahora. Eso yo creo que es fundamental y va a pasar la otra semana. Bueno, el Senado también, aparte de ver escaños reservados, en la otra semana va a haber 10% y va a haber la acusación constitucional a Pérez, así que va a estar súper movida la agenda legislativa la otra semana. Así que
Bueno, ahora me voy, pero agradecerle a ustedes haber escuchado, porque un día a la semana quedarse tan tarde escuchando es una gran hazaña, pero quería pedirles, no sé, a través de Miroslava o algo, que cualquier opinión que tengan, levántenla, porque yo les decía que estoy trabajando justo en una de las propuestas que andan dando vuelta de reglamento, y siempre es bueno poder escucharle y saber sus ideas, porque como, como decía la Miroslava, como a lo mejor no todos y todas somos expertos, pero sí tenemos opinión de lo que queremos, así que por eso yo les preguntaba y me gustaría que cualquier cosa que tengan, mándenla nomás y la vamos a leer, y si tenemos otra oportunidad para vernos, mejor. Así que eso, Gracias. buenas noches. Muchas gracias, Diego. Chiquillos, Gracias, Diego. muchas gracias también a ustedes. Creo que fue una súper buena charla. Siempre con Diego es muy provechoso porque además es súper didáctico. Se dan cuenta que es como profe. Así que explica bien y Claro. podemos pensar de verdad lo que él dice, que canalicemos algunas propuestas, que se la mandemos, no solamente en esta asamblea. Algunos de nosotros participan en otras asambleas. Podemos insistir que dirijamos, por ejemplo, algunas ideas hacia Diego o hacia otros especialistas que también hay. O sea, no solamente Diego, pero va a haber, como él dijo, varias comisiones que van a trabajar sobre el reglamento desde ahora hasta el 20 de mayo, me parece que cuando va a ser la primera sesión, a lo mejor, o no sé exactamente la fecha, cuando va a ser la primera sesión, así que todo está en nuestras manos. Voy a dejar de